Para finalizar la actividad académica del día de hoy, vamos a contar con las conferencias sobre procesos inflamatorios crónicos del tubo digestivo a cargo del doctor Robert John Cruz. Saludos, gracias al comité organizador en nombre de la doctora Mayra Fortuna por tomar en cuenta el Departamento de Gastroenterología del Hospital Infantil Robert Rick Cabral para conversar acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son los objetivos a tratar en nuestra intervención. La enfermedad inflamatoria intestinal abarca la colitis ulcerosa, la cual se divide en típica y atípica, la enfermedad de Crohn y enfermedad de Crohn con compromiso colónico, colitis indeterminada, que es cuando no podemos tipificar al paciente en colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Estas enfermedades son diferentes pero relacionadas entre sí, ya que guardan relación afectando el tracto gastrointestinal de forma crónica, pero con síntomas diferentes. Es importante acotar la clasificación de enfermedad inflamatoria intestinal temprana, la cual ocurre en niños menores de 6 años, y la enfermedad inflamatoria infantil en niños menores de 2 años, ya que estas van a tener un fenotipo más extenso, por ende mayor inflamación, lo que va a llevar a presentar más brotes y complicaciones que la enfermedad inflamatoria del adulto. Con relación a la epidemiología, como podemos observar en la imagen, la enfermedad inflamatoria intestinal se puede presentar a cualquier edad. Su pico oscila entre la segunda y tercera década de la vida, con una incidencia aumentada tanto para la enfermedad de Crohn, que vemos aquí en la línea negra, y la colitis ulcerosa en la línea blanca a partir de los 7 años de edad. La colitis ulcerosa se diagnostica principalmente en la edad preescolar y la enfermedad de Crohn en la adolescencia. Hay una ligera predominancia en el sexo masculino, a diferencia de la enfermedad inflamatoria del adulto, que es más en el sexo femenino, y hay un incremento a nivel mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal. En el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral contamos con una clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, la cual es coordinada por la doctora Giselle Fernández, en la cual asistimos 13 pacientes, de los cuales el 92% corresponde a la edad de 10 a 17 años. No hay relevancia con relación al sexo, y el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal más frecuente es la enfermedad de Crohn en un 62% de los casos. Con relación a la patogenia, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad inmunomediada multifactorial en la cual van a converger factores genéticos, ambientales, la microbiota y a llegar a alterar el sistema inmunológico. Con relación a la genética, podemos mencionar que esta no es una enfermedad monogénica, sino que sigue un patrón poligénico muy complejo, en el cual aproximadamente el 50% de los locus susceptibles a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal se van a relacionar con otras enfermedades inmunológicas, y que los locus van a codificar proteínas que van a actuar tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Algunos de los genes relacionados, el NOC2 y BD5. Con relación a lo ambiental, la dieta se va a relacionar o va a predisponer más a presentar enfermedad de Crohn, principalmente las dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados, las dietas también ricas en azúcares refinados y los alimentos congelados. Con relación al tabaco, los fumadores pasivos van a tener más predisposición a enfermedad de Crohn, aunque también hay teoría de que este es un factor protector para la colitis ulcerosa. Con relación a los antibióticos, podemos ver que el uso y el abuso de los mismos puede producir una distorsión de la microbiota y predisponer a enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que la lactitud alta en el hemisferio norte se relaciona a presentar más enfermedad de Crohn, al igual que por no presentar muchos rayos solares a los individuos, la deficiencia de vitamina D va a predisponer a lo mismo. Con relación a la microbiota, podemos ver
que estos factores van a producir una alteración de la misma con aumento de las bacterias patógenas como la E. coli y una disminución de las bacterias beneficiosas como los lactobacillus, lo cual van a producir una inflamación a nivel de lo que es la mucosa intestinal, produciendo alteración de la barrera epitelial con una inmunodesregulación que va a producir una super respuesta a la autofagia, que es lo que va a llevar a producir la inflamación a nivel del intestino. Con relación al diagnóstico, no existe una prueba de oro para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que aquí se va a realizar mediante la historia clínica, el examen físico, pruebas de laboratorio, de imágenes y estudios endoscópicos e histológicos. Con relación a la colitis ulcerosa, esta es la inflamación crónica de la mucosa del colon que va a presentar una afectación continua y, dependiendo de su localización, se va a clasificar en proctitis, proctocidomitis, colitis izquierda y la pancolitis, que es la más frecuente en pediatría. Con relación a la sintomatología, los síntomas más frecuentes van a ser el dolor abdominal, la diarrea con moco y sangre y las deposiciones nocturnas. Otros síntomas, ya dependiendo de la gravedad, va a ser el pujo, tenesmo, urgencia evacuatoria, síndrome febril y menos frecuente, la astenia, anorexia, decaimiento, pérdida de peso y retraso puberal. Se utiliza para medir lo que es la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerosa, el índice de Pucay, en el cual vamos a tomar como parámetro el dolor abdominal, el sangrado rectal, la consistencia de las heces, el número de deposiciones y la actividad, interpretándola como en remisión cuando tiene menos de 10 puntos y ya una enfermedad severa mayor de 65 puntos. Cuando realizamos una endoscopía, podemos observar en un paciente con colitis ulcerosa los pseudopólipos, lugar de sangrado fácil al paso de la endoscopia con presencia de úlceras, patrón de granularidad y histológicamente abscesos crípticos. Es importante tipificar la enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso la colitis ulcerosa, en el cual podemos observar que hay una clasificación de Montreal, la cual se modificó en el año 2009 en París, y aquí con relación a la extensión se agrega la E4, que es la pancolitis, que como ya hemos mencionado, es la más frecuente en pediatría. Anteriormente la gravedad iba desde S0 hasta S3 utilizando el índice de Pucay que ya hemos mencionado. Ya en París solamente se habla de S0 si nunca ha presentado gravedad o S1 si en algún momento presentó gravedad. Con relación a la enfermedad de Crohn, esta afecta desde la boca hasta el ano, va a tener una afectación segmentaria, es decir, con áreas afectadas alternadas con áreas sanas, tiene un daño transmural, es decir, que puede presentar estenosis o fístulas e histológicamente presencia de granulomas. En la edad pediátrica, la más frecuente es la que va a la ileocolónica. La enfermedad de Crohn se caracteriza en su sintomatología por dolor abdominal crónico recidivante, diarrea crónica, que solo presenta sangre si hay compromiso colónico y dependiendo del lugar que se vea afectado puede producir disfagia, dolor retroesternal en el caso del esófago, náuseas, vómitos y dolor en epigastrio si se afecta el estómago, lesiones orales tipo aftas, que puede ser la manifestación inicial de una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, puede ser una masa en fosa ilíaca derecha o lesiones anales y perineales como fístulas y abscesos. Esta es una paciente que tenemos en nuestro departamento, en el cual podemos ver que tiene úlceras, fístulas enterovaginales. Aquí también una paciente con fístulas. Este paciente que se estaba tratando por condilomas acuminados, y lo que vemos que el paciente presentaba era colgajos y fístula, que luego fue diagnosticado como enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también se puede presentar y puede ser su signo o síntoma de inicio, la anorexia, astenia, decaimiento, que va a llevar al paciente a presentar desnutrición crónica con retardo de crecimiento lineal y retardo puberal, como este pacientito que tenemos en nuestra clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, el cual tiene 10 años y
el mismo se encuentra en desnutrición y con retardo del crecimiento lineal. Cuando realizamos la endoscopía en un paciente con enfermedad de Crohn, podemos observar áreas afectadas con zonas sanas, la presencia de úlceras, estenosis, el patrón empedrado que puede presentar los pacientes. También aquí se va a tipificar y vamos a utilizar la clasificación de París, en el cual, con relación a la edad, podemos ver que esta se clasifica en 1A y 1B, que va de 0 hasta 10 años, y de 10 a 17 años la 1B, recordar ya lo que habíamos comentado, la enfermedad inflamatoria intestinal temprana e infantil. Con relación a la localización, vemos que ya le hemos mencionado la colónica y ileocolónica, que es la más frecuente a nivel de pediatría, y aquí lo que se cambió fue en la de París, la L4, donde 4A nos habla de afectación proximal al ángulo de 3 y la 4B, afectación distal al ángulo de 3. El patrón, aquí hablamos de estenosante y penetrante, y aquí se agrega en la de París B2 y B3, donde hablamos de enfermedad estenosante y penetrante de forma concomitante o en diferentes momentos. Anteriormente, la de Montreal no teníamos un acápite de crecimiento, ya que se basaba más en pacientes adultos. Ya en París sí lo tenemos, donde G0 nos habla de que no hay evidencia de retraso de crecimiento, mientras que G1 sí ha presentado el paciente retraso de crecimiento. En este caso, en la enfermedad de Crohn, utilizamos el PCDAI para medir la intensidad del paciente, que va igual desde la remisión hasta una enfermedad grave. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa pueden presentar manifestaciones extraintestinales, siendo estas más frecuentes en la enfermedad de Crohn, y se puede presentar también como el único síntoma en años antes de aparecer las manifestaciones gastrointestinales. Aquí, a grosso modo, la diferencia de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, donde podemos ver que la enfermedad de Crohn se caracteriza por pérdida de peso, anorexia, retardo del crecimiento, mientras que la colitis ulcerosa se caracteriza por la diarrea con sangre y el dolor abdominal. Con relación a la localización, la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano, la colitis ulcerosa solamente afecta el colon. La enfermedad de Crohn afecta transmural, mientras que la colitis ulcerosa solamente la mucosa. Con relación al laboratorio, debemos de realizar en estos pacientes hemogramas, proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación, que al ser una enfermedad inflamatoria, podemos ver que estas van a estar alteradas, albúmina, donde podemos tener una hipoalbuminemia, ya que esta se comporta principalmente en la enfermedad de Crohn como una enfermedad perdedora de proteínas, enzimas hepáticas, coagulograma, perfil de hierro, coprocultivo, siempre buscando toxina A y B para clostridioides difíciles, ya que este puede dar una colitis pseudomembranosa que se nos puede confundir con una enfermedad o una colitis ulcerosa. La prueba más utilizada y que nos ayuda no a diagnosticar, sino a dar seguimiento al paciente, tanto en la severidad como en la remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente para la colitis ulcerosa, es la caprotectina fecal, ya que si esta se encuentra elevada, nos habla que el paciente puede tener un brote grave, y si esta está disminuida o normal, no habla de curación de la mucosa. Por ende, nos ayuda a conocer la respuesta al tratamiento. Los marcadores serológicos, los cuales lo vamos a realizar solo cuando existen dudas de que si el paciente presenta una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. En este caso, si tenemos un ASCA positivo y un ANCA negativo, esto nos sugiere una enfermedad de Crohn, mientras que un ASCA negativo más un ANCA positivo nos sugiere una colitis ulcerosa. Imágenes como una radiografía simple de abdomen, tránsito intestinal, radiografías de mano, tomografía computarizada para observar las lesiones o manifestaciones extraintestinales, principalmente en la enfermedad de Crohn, como los abscesos, la enterografía por resonancia, que es el gold estándar para la enfermedad de Crohn de tipo perianal, la ultrasonografía abdominal y medicina nuclear. Con relación al tratamiento, el objetivo principal es inducir y mantener la remisión clínica para llegar a la curación de la mucosa, y de esta manera optimizar el crecimiento y el desarrollo puberal de los pacientes, así como proporcionar una buena calidad de vida, promover una adecuada salud mental y minimizar al máximo los efectos adversos.
Aquí los medicamentos que vamos a utilizar en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no solo medicamentos utilizamos, sino también que aquí la nutrición juega un papel importante, principalmente en la enfermedad de Crohn, el cual vamos a ver que la nutrición enteral exclusiva es la primera línea de inducción a la remisión en la misma y tiene una efectividad igual o mayor a los corticoides, con la ventaja de que va a producir, no va a producir los efectos secundarios que producen los últimos. La duración de la nutrición enteral exclusiva es de 4 a 12 semanas con una media de 8 semanas y las fórmulas a utilizar son las monoméricas o elementales o poliméricas, siendo la polimérica la más utilizada debido a que esta tiene un mejor sabor y es más económica, pero también esta nutrición enteral exclusiva va a tener efectos o desventajas, como es el caso de que los niños la pueden rechazar porque es lo único que van a ingerir durante 8 semanas. También está el nivel económico, que ya sabemos que no todos van a poder por 8 semanas solamente administrar una dieta polimérica y que en ocasiones los niños pueden presentar vómitos y hay que colocar sonda nasogástrica para la administración de la misma. Los pacientes que utilizan una nutrición enteral exclusiva en un 80 o un 85% de los casos van a presentar una remisión sostenida en 3 años y que cambio en el score de PCDAI de 12.5 refleja una respuesta clínica a la terapia, es decir, una mejoría de la mucosa. Dentro de los medicamentos que vamos a utilizar solo para la remisión están los esteroides, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, y si estos duran más de 6 a 8 semanas utilizando y no se ha logrado per se la remisión, hablamos de dependencia, por lo que debemos de pensar en escalar a otros medicamentos y si se complica el paciente, pensar en referirlo también a cirugía. La reducción de los esteroides debe ser de forma gradual, disminuyendo los mismos de forma semanal, ya que esto, si se hace de forma brusca, puede llevar a producir insuficiencia suprarrenal. Dentro de los fármacos que utilizamos está la prednisona, que es el más común, la metilprednisolona en el caso de que el paciente presente una enfermedad grave o no tolere la vía oral, y la budesonida, la cual vamos a ver que se va a absorber a nivel hepático, tiene una biodisponibilidad a nivel hepático y por ende su distribución sistémica es menor que los demás esteroides, y como se absorbe a nivel del ilio y del colon, se utiliza en los síntomas leves de la enfermedad inflamatoria intestinal que presente compromiso de ilio y de colon derecho. Con relación a los antibióticos, estos van a tener usos puntuales, como es el caso de la enfermedad de Crohn fistulizante severa, en el cual podemos utilizar metronidazol más ciprofloxacina como puente para el uso de biológicos, y en el caso de una enfermedad de Crohn luminal de leve a moderada, en el cual vamos a utilizar acitromicina y rifaximida para inducir a la remisión. En el caso de la colitis ulcerosa, solamente lo vamos a utilizar en los pacientes que presentan pouchitis. Con relación a los 5-aminosalicilatos, estos van a actuar con un efecto antiinflamatorio a nivel de la mucosa colónica, por ende solamente se utilizan en los pacientes con colitis ulcerosa de leve a moderada para la remisión y el mantenimiento de los mismos. Vienen preparados orales y rectales, los cuales en los casos indicados la combinación de ambos van a tener mayor respuesta. Los rectales solamente se van a utilizar en la enfermedad distal y la proctitis. Se debe suspender en un episodio o brote agudo, ya que estos van a producir un efecto antiinflamatorio y van a propiciar a la diarrea. Los pacientes que utilizan 5-aminosalicilatos van a presentar un 43% de que no presenten o no utilicen esteroides los pacientes en un año. Su uso prolongado puede presentar o producir principalmente nefritis, por ende, el examen de orina cada 3 meses es necesario en estos pacientes. La mesalazina es el 5-aminosalicilato que más utilizamos. Ya cuando se van a utilizar inmunomoduladores o biológicos, como sabemos que van a producir una inmunosupresión importante en estos pacientes, es bueno realizar screening. En el caso de los inmunomoduladores de tuberculosis, si se va a utilizar metrotexate y es una paciente femenino, realizar prueba de embarazo, ya que está contraindicada en la misma, realizar títulos de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, VIH, y realizar pruebas
sanguíneas y pruebas de enzimas hepáticas cada 3 meses. En el caso de los biológicos, además de lo que hemos mencionado en los inmunomoduladores, es importante revisar la tarjeta de vacuna de los pacientes, ya que si le falta alguna, debemos de administrar, en el caso de los virus atenuados, utilizar los biológicos 4 semanas después y de los virus vivos 8 semanas después. Importante hacer imágenes para descartar abscesos intraabdominales o cualquier dato de sepsis, ya que en este caso están contraindicados. En el caso de los inmunomoduladores, como la tiopurina y metrotexato, se van a usar en mantenimiento, solas o combinadas con biológicos. En el caso de los biológicos es importante para optimizar la terapia, ya que estos evitan la aparición de anticuerpos contra los anti-TNF. La desventaja de los mismos es que tienen un inicio de acción lento, aproximadamente de 2 a 3 meses. Dentro de estos tenemos la tiopurina, si el más utilizado es la satioprina, la cual se utiliza en enfermedad de Crohn de moderada a severa, solo para mantenimiento, en la colitis ulcerosa severa para mantenimiento, y como efectos adversos tenemos la mielosupresión, hepatotoxicidad y pancreatitis. Por ende, debemos de realizar pruebas para las mismas cada 3 meses, y en el caso de que la satioprina se esté aumentando cada vez que esto ocurra. Con relación al metrotexato, se va a utilizar en enfermedad de Crohn con pacientes con riesgos de malos resultados o fracaso de la satioprina. Sus tasas de remisión, cuando este se utiliza, pueden ser de 25 a 53% al año. Como ya hemos comentado, está contraindicado en el embarazo. Los efectos adversos más frecuentes está la hepatotoxicidad, también puede producir mielosupresión, está contraindicado en la colitis ulcerosa. Con relación a los biológicos, en pediatría se utiliza el infliximab y el adalimumab, lo cual se utiliza tanto para la inducción como para el mantenimiento de la remisión. Tiene un mecanismo de acción muy rápido y se utiliza principalmente cuando han fallado las demás terapias que hemos mencionado. Sus dosis e intervalos se van a ajustar según los niveles plasmáticos y la formación de anticuerpos. Por ende, una vez de que se inicia el infliximab, a las 14 semanas de infusión deben de realizarse sus niveles plasmáticos y anticuerpos, y en el caso del adalimumab, 8 a 12 semanas después de haber administrado el mismo de forma subcutánea. El infliximab se utiliza tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa de forma moderada a severa. El fracaso, como ya hemos comentado, se va a deber a los bajos niveles plasmáticos o a la formación de anticuerpos, y que los niveles para tener una respuesta clínica adecuada es de 3 a 7 microgramos por mililitros. Si esto ocurre, vamos a ver que vamos a tener un 58% de remisión en 8 semanas. En la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral tenemos 7 pacientes con infliximab, los cuales han presentado buen resultado al mismo. Con relación al adalimumab, este se va a utilizar en la enfermedad de Crohn de moderada a severa como segunda opción luego de la falla del infliximab, pero en la colitis ulcerativa tiene poca eficacia luego de la falla del infliximab. Hay uso precoz de los biológicos, principalmente en enfermedad de mal pronóstico, como el caso de la persistencia de enfermedad de Crohn severa, a pesar de una adecuada inducción, enfermedades tenosantipenetrantes, pacientes que inicien con manifestaciones extraintestinales. Se pueden presentar efectos adversos. En el caso de que sean simples, vamos a ver que podemos detener momentáneamente la infusión o disminuir la velocidad de la misma, y luego de que desaparezca, iniciar de nuevo la infusión utilizando antialérgicos. Ya en el caso de que sean reacciones graves, se contraindica el anti-TNF. Puede haber hipersensibilidad retardada como artritis, fiebre, y otros medicamentos que se pueden utilizar son los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y tacrolimus, solo en terapia de segunda línea o puente si han recibido tiopurinas. ¿Cuándo realizar cirugía en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Cuando hay fracaso del tratamiento médico, megacolon tóxico, perforación, presencia de displasias. Mensajes para llevar a la casa: la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal va en aumento. El retardo ponderal, falla de Medro, retraso puberal puede ser la única manifestación de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, el dolor, diarrea con moco y sangre, deposiciones nocturnas pueden ser lo más frecuente. No existe una prueba de oro para el diagnóstico de enfermedad
inflamatoria intestinal. El diagnóstico precoz y manejo oportuno permite un mejor pronóstico y el objetivo del tratamiento es lograr la mejoría de las mucosas. Muchas gracias.